hermanos, hermanas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su curso básico D. Estamos muy contentos porque ya estamos en el 10º tema de este curso y eso significa que no hemos dejado pasar el tiempo en balde, sino que hemos avanzado, hemos sido disciplinados al tomar cada una de nuestras enseñanzas y también de las sesiones de Zoom, ¿no? Que son importantes. En ese sentido, de verdad, estoy agradecida con nuestro Padre porque ustedes han sido diligentes. Hoy nos toca mirar, como ya lo dijimos, nuestro 10º tema. Les voy a compartir de qué tema se trata. Es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho. Es el tema de Plan Casas. Y me encanta porque, bueno, ya lo vamos a ver. Vamos a seguir avanzando en nuestro curso y lo vamos a ver. ¿Qué te parece si iniciamos con una oración breve para que sea Dios quien nos enseñe durante este día? Padre, gracias por permitirnos estar juntos nuevamente a través de los medios, a través de esta plataforma de YouTube. Tú usas todo, Dios, a tu favor y usas la tecnología también a tu favor. Gracias porque es a través de esta tecnología que tu mensaje puede llegar al corazón de muchos. Y oro para que seas tú hablando al corazón de cada uno de nuestros alumnos, de cada uno de nuestros hermanos. Bendícelos, Dios. Derrama de esa bendición de lo alto a través de esta enseñanza. No sea yo, sé tú en todo momento ministrando, sé tú en todo momento hablando a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a iniciar. Como yo te dije, estamos revisando el tema de Plan Casas. Y me gustaría que me acompañes a nuestra cita base. Ahí estamos. Ajá. En Hechos 2, capítulo 2, verso 46. Vamos a ver muchas citas del libro de los Hechos, así que yo espero que las encuentres rápido. Y bueno, ¿qué dice la palabra allí? La tienes ahí en pantalla. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ay, qué hermosa palabra, porque aquí vemos justo los inicios de esta iglesia primera y cómo eran, ¿no? Esos inicios. Estaban juntos cada día en el templo. Pero no solamente en la iglesia como tal, en la iglesia local o en el templo, sino que nuestros hermanos de esos tiempos estaban en las casas. ¿Qué hacían en las casas? En las casas partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y si nos vamos más adelante, ahí en el capítulo 5, verso 42 del libro de los Hechos, dice la palabra, aquí te puse la versión en inglés, pero en español, ¿qué nos dice esta palabra? Y todos los días en el templo, y en cada casa, ajá, todos los días en el templo y en cada casa, ellos no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero esta es la parte en la que quiero llamar tu atención, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a la traducción de la Reina Valera, ¿no? Que está en español,
En la traducción Reina Valera dice, y todos los días sí en el templo y por las casas, o sea, dice por las casas. Entonces entenderíamos que iban de casa en casa, ¿no? Como no quiero decir el nombre de aquella denominación o secta que va de casa en casa, ¿no? Pero en esta traducción del inglés dice, y en cada casa. Y es aquí en donde se cumple la visión que se tiene con un plan casas. En un plan casas se enseña en una casa en específico. Y por eso, a través de esta cita, y por eso te quise mostrar esta versión en inglés, porque dice, sí, o sea, todos los días en el templo se enseña y se predica a Jesucristo, pero no solamente en el templo, sino también en cada casa. Y esa es la importancia. Y entonces aquí nosotros podemos mirar que Plan Casas es vamos a mirar después, ¿no? Un sistema de discipulado que se ajusta a lo que indica la palabra, al corazón de Dios, de que no solamente se enseñe y se predique a nuestro Señor Jesús en un templo, sino que se predique en cada casa. Y se predique en esas casas en donde sobre todo la familia y sobre todo el líder de la familia, los líderes de la familia, como en este caso serían los padres de familia, estén convencidos de abrir su casa para la enseñanza, para la enseñanza y para predicar sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y bueno, antes de iniciar con el primer punto de nuestro tema, quiero decirte que Centro Cristiano Zumpango nació de un plan casas, del corazón dispuesto de un matrimonio que abrió su casa para dar enseñanza primeramente a damas, ¿no? Que tenían esa necesidad de aprender del Señor, de ser discipuladas del Señor, que tenían muchas necesidades espirituales. Y es así que en el año de 1994 se inicia a través de la enseñanza a damas. Y bueno, después que se vio o que se miró que esas damas tenían, o en esas familias, ¿no? Había muchos niños. Siempre ha sido una característica de nuestra iglesia, de Centro Cristiano Zumpango, en que haya muchos niños. Y entonces, ese grupo de damas tenía niños. Y entonces, también esa casa, de esa familia con un corazón dispuesto, que no es más que la familia Cruz, ajá, quien abrió su casa y que también abrió las puertas de esa casa para dar enseñanza a niños. Después se prosiguió con enseñanza a jóvenes, de ese grupo de jóvenes tan numeroso, éramos 3 jóvenes en ese entonces en ese grupo de jóvenes yo tuve el privilegio y el honor de haber acudido a esas reuniones en esa calidad de joven y posteriormente ya se abrieron las puertas para enseñar a toda la familia, ¿no? Pero así inició, a través de un corazón dispuesto, a través de una familia que decidió no solamente escuchar a Dios, sino seguir las instrucciones de Dios y abrir su casa. Estar dispuestos a darse por completo para abrir su casa y entonces ahí empezar a enseñar acerca de Jesús a través de la palabra. Muy bien. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es un plan casas? ¿Qué es un plan casas? Ese es el primer punto
de nuestro tema del día de hoy. ¿Qué significa Plan Casas? Pues, como su nombre lo indica, el plan al final es ese objetivo que se persigue, ¿no? Y no es más que un sistema. Es un sistema de discipulado, obviamente, como su nombre lo indica, en una casa o en diversas casas. Y ese sistema de discipulado nos los enseña muy bien la Iglesia del Libro de los Hechos, porque nosotros podemos mirar a través de la lectura y justamente de este libro, ¿no? Podemos mirar cómo crece, cómo se desarrolla la Iglesia primera y, y desde sus inicios nosotros miramos cómo es a través de una casa. En una casa se empiezan a reunir, en una casa dedicada a la oración se empiezan a reunir 120 personas. Y es allí donde esas 120 personas reciben la llenura del Espíritu Santo. Y es así como se va multiplicando, va creciendo la iglesia del Libro de los Hechos, pero también podemos mirar cómo, y como lo indica la palabra, ¿no? Ahorita lo veíamos en nuestras citas bases, que la iglesia era perseverante. Y, y cuando dice que partían el pan en las casas, yo puedo mirar un poquito con mayor profundidad esa palabra, porque no nada más es de partir el pan físico en una casa, de compartir ese pan en una casa, sino de partir el pan, ajá, partir el alimento, y es partir el alimento espiritual en esa casa para que muchos sean alimentados y puedan ser edificados en la palabra. Entonces, en eso consiste un plan casas. Es un sistema en donde las personas van a recibir enseñanza para ser discipulados, para aprender acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el plan Casas, yo siempre lo he dicho así, es manifestar el amor. En un plan Casas se manifiesta el amor en el más amplio sentido de la palabra. Y es que cuando nosotros hablamos de amor es muy sencillo, ¿no? Son cuatro letras que se pronuncian así muy fácil, y es muy fácil hablar de amor. Pero ya el ponerlo en práctica, ese es el reto, eso es lo complicado. Por eso para mí el plan Casas es manifestar ese amor en el más amplio sentido. ¿Por qué te lo digo? Porque quien abre su casa se está dando, está manifestando de ese amor. Y mira, no sé si has escuchado alguna vez esta frase que dice que me gustan los niños, pero de lejitos, ¿no? Entonces, quien dice eso de que me gustan los niños, pero de lejitos, ¿qué te está queriendo decir? Que no le gustan. Exacto, que no le gustan los niños. Y así pasa con el amor, ¿no? Entonces, aquí no es de amo a las personas, pero de lejitos. No, aquí es realmente amar a las personas, porque abre las puertas de tu casa y recibes tú a las personas. En eso consiste. Y, y es por eso que en un plan casas, eh, quien lo abre, quien abre su casa para empezar a discipular ahí a las personas, lo que está haciendo es correspondiendo a ese amor tan grande, a ese amor tan inmenso, a ese amor tan sublime,
a ese amor que no se puede comprar con una tarjeta o no se puede pagar con una tarjeta de crédito, sino que se está correspondiendo a un amor que no tiene igual, que no tiene precio. Ese amor es el amor de Dios. Y no es porque quien abra la casa tenga mucho amor a veces, no, sino es porque esa persona es consciente o esa familia es consciente de que ha recibido tal amor del Señor que no hay más sino que corresponder de la misma manera a ese grande amor. Y la forma de corresponder es abriendo las puertas de su casa. ¿Sí? Acompáñame, por favor, acompáñame a Mateo 21:13. Mateo 21, no, estoy mal, perdóname, hermano. Es Primera de Juan. Ajá. Perdóname. Es Primera de Juan 4, del 7 al 11. Y aquí estamos viendo que quien abre su casa corresponde al amor de Dios, ¿sí? Entonces, allí la palabra dice en Primera de Juan 4, del 7 al 11, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amar de esa misma manera. Si Dios nos ha amado así, de tal manera que nos ha permitido recibir su enseñanza, ha perdonado nuestros pecados, nos ha lavado con su sangre y nos ha quitado, ¿no?, la venda que teníamos en los ojos para poder ser alumbrados a través de su palabra. De esa misma manera, amemos a los demás compartiendo de esta palabra. Y si Dios a través de este tema habla a tu corazón y te da esa instrucción de en algún momento abrir tu casa para que muchos otros sean discipulados, adelante, hermano. Esa es la voz que hace ya muchos años recibieron nuestros pastores, nuestra hermana Rosita, nuestro hermano Enrique Cruz. Y no desobedecieron. Hicieron caso a esa voz, miraron la necesidad de las personas de recibir ese alimento espiritual. Y abrieron su casa. Abrieron su casa. Correspondiendo a ese amor, correspondiendo justamente a esta palabra, que si Dios les había amado de tal manera, que así también ellos debían de demostrar ese amor con los demás. Plan Casas, hermanos, es hacer el bien a los demás. Y para esto, quiero que me acompañes a Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 6, verso 10.
Abrir un plan casas, abrir tu casa para empezar a discipular a otros, es hacer bien a los demás. Y es obedecer esta palabra. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos. Saben que esa familia fue una grande bendición para muchas otras familias, incluida la mía. Yo jamás había visto ni a mi hermana Rosita, ni a mi hermano Enrique en la combi o en las calles de CTC Santa María, Zumpango, que fue donde se abrió este plan casas. Nunca los había visto. Hasta un día que me invitaron a un congreso de jóvenes. Ahí fue donde conocí a este matrimonio. Ahí es donde conocí a su hija mayor, porque en este caso Liz y Belén pues todavía no habían nacido, pero sí pude conocer a Gaby. Gaby tenía 5 años, iba al kinder. Y después de ese congreso empezaron las reuniones de jóvenes, que les digo, 3 jóvenes éramos. Y esta familia llegó a CTC Santa María no solamente a bendecir mi vida, la de mi familia, sino la de muchas familias que seguramente el día de hoy pueden dar testimonio fiel de la bendición que recibimos a través de esas enseñanzas. Por eso, Plan Casas es hacer el bien a los demás. Si mi vida no está perdida, es gracias a estas enseñanzas que yo recibí en Plan Casas. Gracias a que allí fue donde conocí verdaderamente a Jesús. En cada enseñanza, en cada reunión. Muy bien, continuamos. Plan Casas. Plan Casas es una casa abierta para... Es una casa abierta, y aquí te lo pongo, para discipular, como ya hemos hablado, para orar. Y 3, para vivir el amor juntos. No sé si en algún momento has pensado, hermano, ¿cuál es el significado que tiene tu casa? ¿Qué significa tu casa? ¿A quién invitas a tu casa? Y cuando pensamos en nuestra casa y a quién se le invita a pasar a nuestra casa, generalmente siempre es a familiares o amigos, porque cuando abrimos nuestra casa estamos abriendo una parte muy personal de cada uno de nosotros, una parte muy personal de nuestra familia, ¿no? Es abrirnos a nosotros mismos, pero también es abrir a nuestra propia familia. De esa manera es que abrimos un espacio personal para hacer esta primer labor, que es discipular. Discipular. Acompáñame, por favor, hermano, a Josué. Vamos a revisar la palabra allí en Josué 24, 15. Josué 24, 15 o 5, a ver. Estamos...
No, es 24:15, hermanos. Aquí yo me equivoqué, es 24:15, ¿sí? Ay, y aquí Josué decía, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué ya había tomado una decisión, ¿no? Y esa es la parte que es en la que quiero que nos enfoquemos y nos centremos. Pero yo, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y una forma de servir a nuestro Señor, de decidir, de tomar esa decisión firme, así como en algún momento lo hizo Josué, es a través de el abrir nuestra casa para discipular, para orar y para vivir el amor juntos. Servir a Dios es enseñar lo que Él ya nos ha enseñado, enseñarlo a otros. Y esa es la labor del discipular. Es no solamente enseñar, sino también dedicar tiempo. Cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, él estaba decidido a dedicar ese tiempo y dedicar todos sus esfuerzos, todos sus recursos en servir al Señor. Discipular no solamente es dar una enseñanza. Discipular significa, va más allá, significa formar, dedicar tiempo en esa formación, en ese cuidado hacia esas ovejitas que te está permitiendo formar el Señor. Es que si hay necesidad, que si hay dudas, ellos tengan esa confianza de acercarse a ti y tú puedas no solamente enseñarles, sino aconsejarles, puedas darles luz a través de la palabra, ¿no? Entonces, Plan Casas es una casa abierta para discipular, para que no solamente tú, sino también toda tu familia puedan servir a aquellas personas que se están formando en el Señor. Y está involucrada toda la familia. Por eso, desde aquí, ¿no? O sea, cómo se nota a través de la palabra que un servidor no va solo, ¿no? No nada más tú decides ser servidor, sino que cuando tienes una familia, tú no vas solo, sino eres tú y tu familia. Eres tú y tu familia. Porque estás abriendo no solamente las puertas de tu habitación, sino tu casa. Y en esa casa no solamente tú vives solo, sino también tu familia. Y es así como también nosotros lo vivimos en Plan Casas de STC Santa María, de donde nació Centro Cristiano Zumpango. Pues Gaby era pequeñita, era niña, pero ya después ella empezó a involucrarse. Y al final del Plan Casas, ya cuando Dios nos dio luz verde para que de ese Plan Casas naciera una iglesia, ya en ese momento incluso Gaby ya era maestra de niños, ya se había involucrado igual en el servicio, porque no nada más es que mi hermano Enrique abriera las puertas de su casa, que mi hermana Rosita abriera las puertas de su casa, sino era mi hermano Enrique y toda su familia. En ese momento
incluidas mi hermana Rosita, Gaby, y ya al final del plan Casas, pues ya habían nacido Liz y había nacido Belén, ¿no? Y ellas, aunque eran muy pequeñitas, pues también iban incluidas en el paquete, ¿no? De servir al Señor de, como familia, toda su casa. Muy bien. Acompáñame, por favor, ahora a la siguiente cita, a Mateo 12:25. Mateo 12, verso 25. ¿La tenemos? 12:25. Ay, ay, ay. A ver si no me equivoqué, hermanos, porque ya veo que puede que me haya equivocado, ¿eh? Dice la palabra de Dios. Sí, no me equivoqué. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí, ¿qué te quiero mostrar con esta palabra? Toda, como dice, ¿no? Toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es por eso que esa casa que se abre, o aquella familia que decide abrir su casa, debe de estar consciente de que, como lo decíamos, ¿no? Va toda la familia en el paquete, porque debe de haber unidad en la decisión de abrir una casa. Todos deben de estar de acuerdo. Debe de haber unidad, porque si hay alguien que esté en desacuerdo, lo está diciendo la palabra, ¿verdad? Esa casa no va a permanecer. Ese plan Casas no va a permanecer. Pero bueno, Dios es el que da también y trae esa unidad, ¿no? Muy bien. Ahora quiero mostrarte también que en Mateo 21:13, vamos un poquito más adelante, cómo habla, ¿no? Cómo habla acerca de que no solamente es una casa para discipular, sino también una casa para orar, para orar. Dice la palabra de Dios en Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y hasta aquí nos quedamos. Entonces, el plan Casas es una casa abierta por personas convencidas de que su casa es una casa de oración, es una extensión de la iglesia de Dios. Entonces, si tú me preguntas, bueno, ya existe Centro Cristiano Zumpango, ¿puede haber plan Casas? Por supuesto. Quien se anime a abrir su casa, y Dios le anima a abrir su casa, por supuesto que la puede abrir. Tendría que consultar a nuestros hermanos pastores, pero debe de estar convencido de ello, de que su casa y su familia, más bien de que él y su familia, o ella y su familia, van a servir al Señor y deben de estar convencidos de que su casa, casa de oración, será llamada. Debe de haber esa convicción. Y seguro que esa convicción había en nuestros hermanos Enrique y Rosita Cruz, ¿no? Implica, por lo tanto, una rendición total al Señor. No soy yo, eres tú, Señor. No es mi casa como tal, es tu casa. Y allí vamos a servir. Y allí vamos a tener esa relación especial contigo. Muy bien.
Ahora, vamos a ver en el siguiente punto cómo Plan Casas se lleva a cabo en la casa más cercana. ¿Por qué? O a qué Plan Casas ¿no? podríamos nosotros acudir, ¿no? Además quizás de acudir a una iglesia, ¿no? Ya como tal, pues a una casa que sea cercana, porque es donde están mis hermanos en la fe más cercanos, ¿no? Entonces, como tal, un Plan Casas es una casa abierta y es una casa cercana a mi casa, porque es ahí donde están mis hermanos en la fe más cercanos. Entonces, eh, yo lo que te puedo decir aquí es cómo cuando se abre el Plan Casas en CTC Santa María, pues yo te dije, muchas familias de esta colonia fueron bendecidas. Quizás nos conocíamos pues de lejos, o como yo te dije, yo nunca había visto a la familia Cruz, ¿no? En la colonia, sino hasta que me invitan a ese congreso y después en el Plan Casas, ¿no? No sabía ni siquiera que eran mis vecinos, pero es la forma entonces de también acercarnos a esas personas que tienen quizá las mismas necesidades que tiene mi familia, las mismas necesidades que tenemos como personas. Y además de tener esas mismas necesidades, resulta que somos hermanos en la fe y entonces podemos apoyarnos y podemos ayudarnos de una mejor manera. Eh, ujú. Aquí vamos a mirar, quiero que me acompañes aquí, hermano, por favor, a Hechos 28. Y en esta cita, nosotros vamos a mirar cómo nuestro hermano Pablo abrió un Plan Casas. Ajá. Nuestro hermano Pablo abrió un Plan Casas. Hechos 28, 23. Dice la palabra. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y es que aquí, una vez que Pablo llega a Roma, si quieres, vete un poquito para atrás, en el verso 16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar. Pero, ¿qué pasó con Pablo? Pablo no fue entregado, ¿no? A los soldados como una persona presa, sino que se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, en ese vivir aparte, pues él en esa posada o en esa casa en donde se le permitió vivir, él enseñaba la palabra. Entonces ese lugar fue abierto como un Plan Casas, ¿no? Porque ahí empezó a discipular a más personas. Pero si nosotros miramos más adelante, ya en el verso 30 y 31, dice la palabra que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Quiénes iban a esa casa? Pues los cercanos, ¿no? Los cercanos. Entonces, el chiste de abrir este tipo de células, ¿no? Llamadas Plan Casas, que al final son parte de una iglesia, el chiste es que podamos conocer las necesidades de esas personas, que se acerquen las personas más cercanas, ¿no? A ese lugar y ahí se les pueda enseñar acerca de la palabra, pero la cercanía, ese es el punto medular de un Plan Casas, que podamos ser personas cercanas, de tal manera que si hay alguna necesidad, hay algún apoyo que dar, de inmediato, ¿no? Los hermanos del Plan Casas puedan actuar en consecuencia, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante
el discipulado. Yo te decía que Plan Casas es una casa abierta al discipulado. Es importante porque en un Plan Casas se enseñan los rudimentos de la fe. Los rudimentos de la fe. Ahí en Hebreos, en el capítulo 6, habla acerca de cuáles son los rudimentos de la fe, ¿no? Los rudimentos son los fundamentos, ¿no? Yo ya te lo he enseñado en diferentes temas que hemos visto en este curso o en cursos anteriores, acerca de que a un bebé pues no le podemos aventar el bistec, ¿no? El plato con el bistec, sino que hay que darle lechita. Entonces los rudimentos son los fundamentos, ¿no? Empezar a hablar acerca de esos temas tan importantes, pero que al final son los que necesita escuchar a alguien que apenas empieza en el conocimiento de la palabra. Como son los temas acerca de la fe, de la salvación, ¿no? Entonces, ir paso a pasito. Entonces, es por eso importante que en esa casa que se abre para el discipulado se empiecen a enseñar esos rudimentos, esas bases, porque si nosotros nos comparamos con una casita pues, o un edificio, ¿no? Una casa o una construcción como tal tiene fundamentos, ¿no? Debe de tener bases y las bases deben de ser sólidas para que cuando venga un terremoto pues no se caiga la primera, ¿no? Sino que resista. Y esas bases son esas enseñanzas acerca de Jesús, pero que le van a ir dando solidez y le van a ir dando crecimiento a la persona que está aprendiendo acerca de Jesús. Y quiero que me acompañes a la palabra. Acompáñame, por favor, a Colosenses. Vamos a mirar en Colosenses el capítulo 2, los versos 6 al 8, ¿no? Hablando un poquito de qué es lo que se enseña o cómo se le empieza a discipular a una persona en un Plan Casas. Dice la palabra de Dios, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Wow. Entonces, ¿por qué es importante enseñar esas bases a las personas que acuden a un Plan Casas? Porque hay muchos engaños, y más en la actualidad, ¿no? Con tantos medios y las redes sociales, es muy fácil escuchar ya una enseñanza y hay mucho engaño, mucho engaño en esas enseñanzas. Entonces, por eso la palabra es muy clara, ¿no? Cuando nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, dice, del mundo y no de Cristo. Por eso es importante enseñar los rudimentos de Cristo, para que nadie sea engañado. Y aquí quiero compartirte un testimonio. Como ya te dije, tanto una servidora como mi familia acudíamos al Plan Casas que había en CTC Santa María y del cual nace Centro Cristiano Zumpango. Y es aquí donde yo valoro mucho la importancia de ese discipulado que nos dieron nuestros pastores. En ese entonces no eran nuestros pastores, ¿no? Eran hermanos que nos compartían la palabra, ¿no? Pero como tal, pues como todavía no era una iglesia, no eran como tal nuestros pastores, ¿no? Pero nos enseñaban y nos enseñaron acerca de esos rudimentos de la fe y nos fueron formando como esos discípulos de Cristo. De tal manera que cuando nosotros empezamos a aprender y de la importancia entonces que significaba el congregarnos,
pues nosotros no podíamos ir hasta la iglesia a la cual acudían nuestros hermanos Cruz, porque en ese entonces ellos acudían a Centro Cristiano Calacuaya, era muy, muy lejos para nosotros y además era caro, ¿no? En pasajes, considerando que pues era mi mamá y aparte pues éramos 4, ¿no? 4 en la casa, entonces paga el pasaje de 4 más el de mi mamá, pues era costoso, ¿no? Entonces empezamos a buscar iglesias aquí en Zumpango y sí, empezamos a congregarnos en algunas iglesias y qué importante fue el aprender los rudimentos de la doctrina cristiana, porque es ahí donde empiezas a discernir cuando en una iglesia hay buena o no hay buena enseñanza. Entonces, la verdad, empezamos a ir a una iglesia, vimos que las cosas no estaban muy bien, fuimos a otra iglesia y dijimos, bueno, está mejor la enseñanza, pero había detalles, ¿no? Había detalles que al final de cuentas, pues era obvio, ¿no? De que no se seguía una sana doctrina. Y decidimos quedarnos, ¿no? Por cierto tiempo, aunque estando conscientes, ¿no? Estando conscientes de muchas cosas y por un tema de necesidad, pues no podíamos ir a otra iglesia. Entonces, llega el tiempo ya de que Dios nos suple, ¿no? De un auto para poder ir a Calacuaya y entonces, pues, fue así como lo hicimos. Y ya estando en Calacoya, pues empezamos a tomar cursos y todo, pero es ahí donde yo me di cuenta de la importancia que tiene el ser discipulado en la sana doctrina, porque entonces, aunque vayas a algún lugar o aunque lleguen de otro lugar a darte cierta enseñanza, eh, tú sabes perfectamente distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Tú puedes discernir entonces. Tienes ya ese alimento que te permite discernir, es decir, distinguir entre lo que es conforme a la palabra de Dios y lo que no es conforme a la palabra de Dios. Ajá. Entonces, eso es lo importante también que tiene un sistema como es el de Plan Casas, ¿sí? Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, ¿ok? Ser dóciles. En un Plan Casas, tanto la persona que abre su casa como quienes acudimos a un Plan Casas tenemos que ser dóciles. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Ser dóciles quien abre su casa en el sentido que yo te decía, ¿no? Y que está escrito ahí en Mateo 21:13. Mi casa, casa de oración será llamada. Es decir, esta casa no es mía, esta casa es del Señor. Entonces, si te das cuenta, desde quien abre su casa, ¿no? Empieza allí la docilidad. Y la docilidad de quienes acudimos a recibir enseñanza, a ser discipulados en el sentido de escuchar la voz de Dios a través de las enseñanzas que se dan, a escuchar la voz de Dios. Ajá. Como bien lo dice la palabra allí en Juan 10, versículo 3, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Es decir, ser tan dóciles, ¿no? Como las ovejitas, de tal manera que en cada enseñanza nosotros podamos escuchar la voz de Dios y así vayamos moldeando nuestro carácter y nuestra conducta. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios? Que ya te los he mencionado, ¿no? durante este tema, pero pues vamos a enfocarnos a mirarlos con mayor precisión. Beneficios del Plan Casas. Como yo te decía, es regresar a esa estrategia de
la iglesia primera, la iglesia del libro de los Hechos, en el sentido de que en un plan casas, primero hay una atención precisa a mis necesidades. Ajá. Vamos a Hechos 2. Hechos 2, los versos del 44 al 46. Dice la palabra: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Wow, es que sí, o sea, hay tal cercanía, ¿no? Con las personas que viven incluso en tu misma colonia, porque un plan casas es hacerlo con personas cercanas, ¿no? A tu casa, que te das cuenta muy rápido de las necesidades que tiene la otra familia o las otras personas que acuden a ello. Y entonces tú puedes atenderlas con mayor prontitud, ¿no? Quizás esto ya no pasó en un plan casas, pero toda esa iglesia primera, pues era la iglesia que había nacido en el plan casas. Y es que, ¿qué pasó al inicio? Fue en 1994, no, fue en el 2003, ¿no? Ya cuando nos empezamos a reunir como iglesia, pues todas las familias habíamos nacido de ese plan casas. ¿Qué pasa? Se incendia la casa de un domingo en la mañana, se incendia la casa de uno de nuestros hermanos y llega a la iglesia a decirnos, ¿no? Que se había incendiado su casa. Saliendo del servicio, todos los hermanos sin excepción, vinieron a CTC Santa María a ayudar, varones, hermanos varones, y las hermanas vinieron a CTC Santa María a una casa vecina a preparar comida para los varones y para todas las familias. Y ese día pues estábamos así, unidos como iglesia, y no faltó quien le diera ropa, no faltó quien le diera esa provisión o esos muebles que mis hermanos necesitaban, ¿no? Que habían padecido de esto, ¿no? Entonces, es allí donde se ve la unidad y es que aunque ya éramos iglesia, seguíamos siendo esas familias que habían nacido en un plan casas. Y es que de verdad se atienden las necesidades. Ahora, también se aprende a ejercitar la oración de una manera muy práctica, ¿no? De una manera muy práctica. Así como en la iglesia del libro de los Hechos, ¿no? Acuérdense, ahí en Hechos 1, del 2 al 14, se habla acerca de que cómo se reunían los primeros discípulos en el aposento alto, que era un cuartito. Yo te lo he enseñado en otros temas, cómo es tan pequeñito. Y en ese cuartito perseveraban unánimes en oración. Y al poner en práctica la oración es cuando ellos, wow, o sea, empiezan a recibir primero esa promesa del Espíritu Santo y después empiezan a mirar milagros, ¿no? Entonces, es a través del aprender y el ejercitar la oración que tú empiezas a mirar milagros. Y en Plan Casas miramos así también muchos milagros de sanidad, milagros de provisión. Y así empezamos a aprender juntos, ¿no? Aprender a vivir la palabra de Dios, ¿no? A compartir el pan, a participar, ¿no? Con todas las preguntas y dudas que teníamos y porque en el plan casas no es como en la enseñanza dominical, ¿no? Que pues si tienes alguna duda, pues ya, o sea, el pastor o el predicador sigue hablando, ¿no? Y tú no puedes interrumpir y no puedes levantar la mano. Pero en el plan casas sí, existe esa confianza, porque aparte hay menos personas y por lo tanto pues hay mayor confianza y tú puedes levantar la mano, puedes participar, tengo dudas en esto, o incluso había ocasiones en las que nos decía nuestro hermano Enrique o quien estaba dirigiendo el plan casas, nos decía, a ver, ¿de qué tienen dudas? Ah, pues
¿qué tema les gustaría tratar? No, pues acerca del aborto, ¿no? O no, acerca de la fe, ¿no? Entonces ya se decidía qué tema se iba a estudiar la siguiente semana, ¿no? Y ya teníamos que llegar preparados con algunas citas y todo. O ese mismo día se decidía de qué tema se iba a estudiar y ahí, ¿no? Con la concordancia empezar a estudiar del tema, entonces había muchas dudas y ahí se resolvían, ¿no? Gracias a esa guía del Espíritu Santo. Otro beneficio del Plan Casa, se desarrolla el amor, porque como yo te digo, es darnos a nosotros mismos. Y al desarrollar el amor juntos, ¿qué pasa? Crecemos, crecemos. Y eso pasó en el Plan Casas. Se desarrolla el amor, pero además se comparte de lo que se tiene. Se comparte de lo que se tiene. ¿Qué se tiene? Principalmente quien está o quien abre la puerta de su casa, perdón. Se comparte de ese tiempo familiar, de esa privacidad familiar y del espacio, del espacio. Bueno, pues antes de que concluyamos, definitivamente, cuando yo te digo que se comparte del espacio, del tiempo familiar, de muchas cosas, por mucho tiempo, por ejemplo, mi hermana Rosita decía que ella no había aceptado, ¿no? Que se comprara como tal en su casa una sala y era porque si ellos ocupaban, ¿no? El espacio que debía de ocupar una sala, pues ya no iba a haber ese espacio en el que nosotros poníamos las sillas, ¿no? En donde se iban a sentar todas las personas que acudían al Plan Casas. Entonces es darte, es compartir todo, ¿no? Es compartir todo. Entonces, eso lo mira el Señor. Y eso Dios lo tiene presente. Y de esa forma es como Dios lo tiene presente y bendice a quien abre su casa y bendice a quienes van a esa casa que es abierta. Es por eso que como conclusión quiero compartirte este salmo 133. Este salmo que habla acerca de esa unidad, ¿no? Y de cómo Dios bendice cuando estamos juntos, los hermanos. Y en un Plan Casa se experimenta de ello, de la unidad, del estar juntos, de compartir cosas juntos, desde la palabra hasta las necesidades y todo ello. Entonces, acompáñame a leer este salmo. Dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, es hermoso este salmo porque nos habla acerca de que cuando los hermanos estamos juntos, como lo es en un Plan Casas, es allí donde Dios envía bendición. Y la bendición incluye vida eterna. Wow. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que Dios miró ese corazón de esa familia que abrió un Plan Casas y es por eso que al día de hoy nosotros podemos mirar tal bendición en Centro Cristiano Zumpango. Centro Cristiano Zumpango no nació de la nada, nació de un Plan Casas y nació porque esta es la promesa de Dios, porque había unidad, porque habitábamos los hermanos juntos. Y es por eso que le envió bendición. Y es por eso que se abrió Centro Cristiano Zumpango. Y es por eso que aún sigue bendiciendo Dios a Centro Cristiano Zumpango. Y aún ha de seguir bendiciendo la vida de nuestros pastores, la vida de quienes dieron su corazón en ese Plan Casas, a través de su servicio, que siguen dando su vida a través del servicio. Ajá. Y
Por último, déjame compartirte, yo sé que el tiempo ya lo tenemos encima, pero me gustaría, mm, no sé por qué, no te puedo compartir. Creo que sí, a ver. No, por alguna extraña razón, nuevamente no te puedo. Sí, ya. Sí te puedo compartir un video. 1994. 1994 fue el año en que Dios acomodó todo para que los hermanos Enrique y Rosita Cruz abrieran su casa en Zumpango para una reunión de Plan Casas, en la que al principio solo acudían niños. Para el año de 1996 comenzaron a llegar familias que se reunieron por 7 años, hasta que a principios del año 2003 el Señor dio una palabra que fue el banderazo de salida para anunciar que la reunión de Plan Casas se convertiría en una iglesia. Ese año se abrieron 3 casas de oración que tenían el fin de interceder por el inicio de esta nueva etapa. Después de una serie de hechos sorprendentes para encontrar el lugar que sería la iglesia, el domingo 26 de octubre del 2003, con 50 personas aproximadamente, se llevó a cabo la primera reunión como Centro Cristiano Zumpango. Fueron 5 años aproximadamente en los que Dios añadió congregantes, levantó servidores, formó grupos y fortaleció a la iglesia. Hasta aquí he decidido compartirlo porque, bueno, justamente esa parte es donde habla que Centro Cristiano Zumpango nació de un plan Casas, ¿no? Del plan Casas que inició desde 1994 y donde seguramente allí viste a personas conocidas, ¿no? Muy pequeñitas, ¿no? Quizá ya ahora son más grandes y bueno, pues es un gozo siempre mirar estos recuerdos porque nos enseña acerca de que no hemos sido nosotros, sino siempre es el Señor levantando su obra. Y por eso es importante para nosotros en cursos enseñarte acerca de lo que es un plan Casas, ese sistema de discipulado personal, ese sistema de discipulado con mayor cercanía, mayor confianza para generar eso, unidad en la iglesia y que la iglesia siga siendo una fuente y un factor de bendición para muchas familias. Ajá. Pues le damos gracias a Dios. Acompáñame a darle gracias. Papito, gracias por esta palabra. Gracias porque tú has hecho que Centro Cristiano Zumpango haya nacido de este plan Casas, del corazón dispuesto de un matrimonio, del corazón dispuesto de una familia. Bendícela a Dios. Bendice a nuestros pastores y a su familia. Guárdalos en el hueco de tu mano. Envía esas bendiciones de lo alto, Dios. En el nombre de Jesús, gracias por la enseñanza recibida. Oramos para que esta palabra quede en sus corazones y un día no muy lejano, Dios, ellos también puedan disponer su corazón para abrir su casa y allí sea derramada de bendición, así como sucedió en la casa de Obed-edom, Dios, que recibió el arca de Dios, recibió la presencia de Dios en su casa y su casa fue muy bendecida durante ese término. Que asimismo pase con alguno de mis hermanos que han recibido el día de hoy esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues así nos despedimos y pues te mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos en nuestra próxima sesión de Zoom. Muchas bendiciones.